Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 74 años. Y hace 2 semanas mi propia nuera, Sandra, me pidió dinero por vivir en mi propio cuarto de la casa que yo construí con mis manos. Me dijo que como ahora ella manejaba la economía familiar, todos los que vivían en esa casa tenían que contribuir, incluyéndome a mí. Pero lo que Sandra no sabía es que el viejo al que le estaba cobrando alquiler por su propio techo tenía más de $4 millones guardados, y que al día siguiente iba a comprar la casa de enfrente para demostrarle quién mandaba realmente en ese barrio. Imagínate la escena. Después de trabajar 40 años como ingeniero en obras públicas, después de construir puentes que siguen en pie hasta hoy, después de levantar esa casa ladrillo por ladrillo, pensando en el futuro de mi familia, mi nuera me toca la puerta de M.I. Cuarto y me dice: Esteban, necesitamos hablar sobre tu situación económica aquí en casa. Mi situación económica. En mi propia casa. La casa donde viví 50 años. Donde crié a mi hijo Daniel cuando su madre murió de cáncer. Donde cada clavo, cada baldosa, cada pared tiene mi sudor y mi esfuerzo. ¿Qué situación económica?, le pregunté. Esteban, me dijo con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere pedirme algo, vos sabés que las cosas están difíciles para todos. Daniel y yo tenemos muchos gastos con los chicos, y vos también consumís electricidad, agua, comida. Sería justo que contribuyas con algo. Que contribuya. Con mi propia casa. Con los servicios que yo había estado pagando durante 5 décadas. Pero acá viene lo que Sandra nunca se imaginó. Durante todos estos años que ella pensaba que era una carga económica para su matrimonio, yo había estado construyendo una fortuna que los iba a dejar a todos con la boca abierta, y esa fortuna me iba a permitir darle una lección que nunca iba a olvidar. Escucha esta historia hasta el final y decime, ¿qué harías vos en mi lugar? Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después de esa conversación va a hacerte replantearte todo lo que crees sobre límites familiares y respeto. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que contarte cómo llegué a ese momento humillante en mi propia casa. Mi historia no empezó siendo el viejo al que le cobran alquiler por su propio cuarto. Mi historia empezó siendo un joven ingeniero lleno de sueños, que perdió a su esposa demasiado temprano y tuvo que criar a su hijo mientras construía una carrera exitosa. Marta, mi esposa, murió cuando Daniel tenía apenas 8 años. Cáncer de mama. En esa época no había los tratamientos que hay ahora. Fue una agonía de 2 años viendo cómo la enfermedad se la llevaba de a poco, mientras yo trataba de ser fuerte para ella y para mi hijo. Esteban, me dijo Marta una noche, pocas semanas antes de morir, cuando yo no esté, Daniel te va a necesitar más que nunca. Pero no te olvides de vivir tu propia vida también. No digas esas cosas, le respondí. Vamos a salir adelante juntos. No, me dijo tomándome la mano, vos vas a salir adelante con Daniel y vas a ser el mejor padre del mundo. Cuando Marta murió, me convertí en padre soltero de un nene de 8 años que acababa de perder a su mamá. Fue el periodo más difícil de mi vida. Trabajar todo el día como ingeniero, volver a casa, ayudar con las tareas del colegio, cocinar, limpiar, ser papá y mamá al mismo tiempo. Pero también fue el periodo que más me enseñó sobre la vida. Daniel y yo nos hicimos muy unidos. Él me ayudaba con pequeñas cosas de la casa, yo lo ayudaba con los estudios. Los fines de semana trabajábamos juntos en el jardín, arreglábamos cosas que se rompían, construíamos proyectos. Papá, me decía Daniel cuando tenía 10 años, ¿cuándo vamos a terminar de arreglar el techo del garaje? Cuando vos aprendás a usar bien el martillo, le respondía. Y él se ponía serio, como si fuera el trabajo más importante del mundo. Durante años fuimos un equipo perfecto. Daniel crecía sano, inteligente, respetuoso, sacaba buenas notas en el colegio, tenía amigos, era un chico normal que había aprendido a vivir sin mamá, pero con mucho amor de papá. Daniel, le decía cuando cumplió 15 años, vos sabés que podés estudiar lo que quieras, ¿no? Papá te va a apoyar en lo que elijas. Quiero estudiar arquitectura, me dijo. Quiero diseñar casas como la nuestra. Como la nuestra. La casa que habíamos construido juntos, que habíamos ampliado juntos
que habíamos mejorado juntos durante años. Cuando Daniel terminó el secundario, empezó arquitectura en la universidad más prestigiosa de la ciudad. 5 años de carrera que pagué sin chistar, trabajando horas extra, tomando proyectos adicionales, invirtiendo inteligentemente cada peso que ganaba. «Papá», me dijo Daniel cuando se recibió, «todo lo que soy te lo debo a vos. Fuiste padre y madre, fuiste maestro y amigo. Sos el mejor hombre que conozco». Ese día pensé que había sido el padre perfecto, que había logrado criar un hijo exitoso y agradecido a pesar de haber quedado viudo tan joven. Qué equivocado estaba. Lo que no sabía era que Daniel iba a conocer a Sandra y que Sandra iba a cambiar toda la dinámica de nuestra relación. Daniel conoció a Sandra en el estudio de arquitectura donde empezó a trabajar. Ella era la secretaria ejecutiva, una mujer bonita, ambiciosa, que venía de una familia de clase media acomodada. Cuando me la presentó, me pareció una chica correcta, aunque algo calculadora. «Papá», me dijo Daniel cuando llevaban 6 meses de novios, «Sandra es increíble. Es inteligente, trabajadora y me ayuda mucho con mi carrera». «Me alegro, hijo», le dije. «Lo importante es que seas feliz». Se casaron 2 años después. Boda elegante en un salón del centro, 200 invitados, todo muy bien organizado. Durante la ceremonia Daniel me abrazó y me dijo, «Papá, gracias por todo. Ahora Sandra y yo vamos a formar nuestra propia familia, pero vos siempre vas a ser lo más importante para mí». Siempre iba a ser lo más importante para él. Esas palabras me llenaron el corazón de felicidad y orgullo. Al principio, Sandra fue una nuera aceptable. No cariñosa, pero correcta. Me saludaba cuando me veía, participaba de las conversaciones familiares sin demostrar fastidio. Me incluía en los planes familiares cuando organizaban salidas. Pero después del casamiento, empecé a notar cambios sutiles. Daniel empezó a venir menos a casa. Antes venía 2 o 3 veces por semana. Después del casamiento empezó a venir 1 vez por semana. Después cada 15 días. «Hijo», le pregunté una vez, «¿está todo bien? Te veo menos últimamente». «Sí, papá, todo perfecto», me respondió. «Es que Sandra y yo estamos ocupados acomodando nuestro departamento, haciendo vida de pareja». Vida de pareja. Como si pasar tiempo con su padre fuera incompatible con tener esposa. Cuando Sandra quedó embarazada de su primer hijo, pensé que las cosas iban a mejorar. Pensé que ser abuelo me iba a acercar más a mi familia, pero fue exactamente lo contrario. «Esteban», me dijo Sandra cuando estaba embarazada de 6 meses, «Daniel y yo estuvimos hablando sobre el futuro. Con el bebé que viene vamos a necesitar más espacio. El departamento se nos queda chico». «¿Y qué piensan hacer?», le pregunté. «Bueno», me dijo con esa sonrisa calculada, «pensamos que sería ideal si pudiéramos venir a vivir acá, a tu casa. Es grande, tiene patio para el bebé, y vos podrías ayudarnos con los cuidados. Venir a vivir a mi casa». Mi primera reacción fue de felicidad. Iba a tener a mi hijo y mi nieto viviendo conmigo. Iba a poder ver crecer al bebé día a día. «Por supuesto», les dije, «esta es su casa también, siempre van a ser bienvenidos». Qué ingenuo fui. Lo que pensé que iba a ser una bendición se convirtió en el comienzo de mi pesadilla. Al principio todo parecía perfecto. Daniel, Sandra y el bebé viviendo conmigo en la casa que había construido para mi familia. Yo ayudaba con el bebé cuando podía, cocinaba para todos, mantenía la casa en perfecto estado. «Esteban», me decía Sandra los primeros meses, «qué suerte que estés acá para ayudarnos. Con un recién nacido es tan difícil». Pero de a poco, Sandra empezó a cambiar. Empezó a hacer comentarios sobre cómo se manejaba la casa, sobre las decisiones que yo tomaba, sobre la forma en que yo hacía las cosas. «Esteban», me dijo cuando mi nieto tenía 6 meses, «¿no te parece que el televisor de tu cuarto está muy fuerte? El bebé se despierta con el ruido». Mi televisor en mi cuarto después de las 10 de la noche era muy fuerte. «Esteban», me dijo otro día, «¿podrías no usar la cocina tan temprano por las mañanas? Los ruidos despiertan al bebé». Mi cocina en mi casa a las 7 de la mañana era muy ruidosa. «Esteban»,
me dijo cuando mi nieto empezó a caminar, sería mejor que guardes todas esas herramientas que tenés en el garaje. Es peligroso para el nene. Mis herramientas con las que había construido esa casa eran peligrosas. Cada comentario era una pequeña invasión a mi territorio, a mi forma de vivir, a mi derecho de estar cómodo en mi propia casa. Pero yo lo toleraba porque quería estar cerca de mi nieto, porque no quería crear conflictos en la familia. Cuando nació mi segunda nieta, las cosas empeoraron. Sandra empezó a actuar como si ella fuera la dueña de casa y yo fuera un inquilino que había que tolerar. Esteban, me dijo cuando mi nieta tenía 3 meses, necesitamos reorganizar los espacios de la casa. Los chicos van a necesitar más lugar para jugar. ¿Qué tipo de reorganización?, le pregunté. Bueno, me dijo, tu cuarto es el más grande de la casa. Sería más práctico si vos te mudás al cuarto de huéspedes y nosotros usamos tu habitación como playroom para los chicos. Mi cuarto, la habitación donde había dormido con Marta durante 15 años, donde había llorado su muerte, donde había pasado las mejores y peores noches de mi vida, tenía que dejarla para que los chicos tuvieran un playroom. Sandra, le dije, ese es mi cuarto desde hace 30 años. Ahí están todos mis recuerdos, todas mis cosas personales. Sí, Esteban, pero hay que ser prácticos. Los chicos son pequeños, necesitan espacio para crecer. Vos podés estar cómodo en cualquier cuarto. Podía estar cómodo en cualquier cuarto, de mi propia casa. Por primera vez le dije que no. Sandra, no me voy a mudar de mi cuarto. Es mi casa y ese es mi lugar. Se enojó, mucho. Esteban, esa actitud no ayuda a la convivencia familiar. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Que yo dejara mi habitación para que ella pudiera organizarla como quisiera. A partir de ese momento, Sandra empezó una campaña sistemática para hacerme sentir incómodo en mi propia casa. Empezó a cambiar cosas sin preguntarme, a establecer reglas que yo tenía que seguir, a tratarme como si fuera un estorbo que había que gestionar. Esteban, me dijo una mañana, a partir de ahora sería mejor que avises cuando vas a usar la cocina. Así podemos coordinar los horarios y no nos molestamos entre todos. Avisar para usar mi propia cocina. Esteban, me dijo otra vez, los fines de semana, sería bueno que no hagas ruido en el garaje. Es el único momento que tenemos para descansar en familia. No hacer ruido en mi propio garaje durante mis propios fines de semana. Esteban, me dijo cuando empezó a invitar amigas a casa, cuando tengo visitas, sería mejor que te quedes en tu cuarto. Es incómodo para las chicas cuando apareces en pijama por la casa. Quedarme encerrado en mi cuarto cuando ella tenía visitas en mi propia casa. Pero lo que más me dolía era ver cómo Daniel permitía todo esto. Mi hijo, el mismo que me había dicho que siempre iba a ser lo más importante para él, se quedaba callado mientras su esposa me convertía en un extraño en mi propio hogar. Daniel, le dije una vez cuando estábamos solos, ¿no te parece que Sandra está siendo un poco exigente conmigo? Papá, me respondió, Sandra está haciendo lo mejor para organizar la casa. Con 2 chicos es muy complicado. Tenés que entender la situación. Tenía que entender la situación. Su esposa me estaba echando de a poco de mi propia casa y yo tenía que entender la situación. Daniel, insistí, esta es mi casa. Yo la construí, yo la pagué. Yo viví acá toda mi vida. No me parece bien que Sandra tome decisiones sobre cómo vivo en mi propio hogar. Papá, me dijo con esa voz que usan los adultos para calmar a los niños, nadie te está echando de tu casa. Solo estamos tratando de convivir de la mejor manera posible. Convivir de la mejor manera posible, que significaba que yo tenía que adaptarme a todas las exigencias de Sandra sin protestar. Las cosas siguieron empeorando durante meses. Sandra empezó a controlar mis gastos, a opinar sobre mis decisiones, a tratarme como si fuera un adolescente irresponsable que necesitaba supervisión. Esteban, me dijo cuando vio que había comprado una herramienta nueva para el jardín, ¿no te parece que estás gastando mucho dinero en cosas innecesarias? Con la situación económica que hay, deberíamos ser más cuidadosos. Mis gastos, con mi dinero, en mi casa. Esteban, me dijo cuando me vio comprando un regalo para mis nietos, ¿no crees que los estás malcriando? Los chicos necesitan aprender el valor de las cosas.
Mis regalos para mis propios nietos eran un problema. Esteban, me dijo cuando decidí contratar un jardinero para que me ayudara con el patio, ¿no podés hacer vos mismo el jardín? Contratar gente de afuera es un gasto innecesario. Contratar ayuda para mi propio jardín era un gasto innecesario. Pero lo peor vino cuando Sandra empezó a hablar delante de mis nietos como si yo fuera un viejo chocho que no entendía nada. Chicos, les decía a mis nietos cuando yo trataba de enseñarles algo, el abuelo es de otra época. Las cosas ahora se hacen de manera diferente. Chicos, les decía cuando yo les contaba historias de cuando era joven, esas son cosas del pasado. Ustedes tienen que concentrarse en el presente. Chicos, les decía cuando yo quería jugar con ellos, no molesten al abuelo. Él ya está muy grande para estos juegos. Mis propios nietos empezaron a verme como Sandra me describía, un viejo anticuado que no entendía el mundo moderno. Dejaron de buscarme para que les contara cuentos. Dejaron de pedirme que les enseñara cosas. Dejaron de verme como un abuelo y empezaron a verme como un inquilino mayor que vivía en su casa. Y llegamos al momento que cambió todo. El momento en que Sandra cruzó la línea que nunca debería haber cruzado. Era un martes por la tarde. Yo estaba en mi cuarto leyendo cuando Sandra tocó la puerta. «Esteban, ¿podemos hablar?» «Claro», le dije, pensando que venía a pedirme algún favor como siempre. «Esteban», me dijo sentándose en mi cama como si fuera suya, «Daniel y yo estuvimos revisando los gastos de la casa y nos dimos cuenta de que los números no cierran». «¿Qué números?», le pregunté. «Los gastos», me explicó. «La electricidad, el gas, el agua, la comida, todo está muy caro. Y vos también consumís, también usás todos esos servicios». «Sandra», le dije, «yo pago muchos de esos servicios. Siempre los pagué». «Sí, pero no todos», insistió. «Y además, ahora que manejamos la economía familiar de manera más organizada, pensamos que sería justo que todos contribuyan según lo que consumen. Todos contribuyan. En mi propia casa». «¿Qué estás queriendo decir exactamente?», le pregunté. «Estoy diciendo», me dijo con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, «que sería justo que vos pagues una parte de los gastos de la casa. Algo así como un alquiler módico por tu cuarto. Un alquiler módico por mi cuarto. En mi propia casa». «Sandra», le dije tratando de mantener la calma, «esta es mi casa. Yo la construí y yo la pagué. Yo vivo acá desde hace 50 años. Sí, Esteban, pero ahora vivimos todos juntos y todos tenemos que colaborar. No es justo que Daniel y yo paguemos todo mientras vos no pones nada. Mientras yo no ponía nada. La mujer que vivía gratis en mi casa me estaba diciendo que yo no ponía nada». «Sandra», le dije, «vos te estás escuchando. Me estás pidiendo que pague alquiler por vivir en mi propia casa». «No es alquiler», me corrigió. «Es una contribución justa a los gastos familiares. Pensamos que con $500 por mes estaría bien». $500 por mes, por vivir en mi propio cuarto de mi propia casa. «¿Y si no acepto?», le pregunté. «Bueno», me dijo poniéndose seria, «tendríamos que replantearnos la situación de convivencia. A lo mejor sería mejor que busques un lugar más apropiado para tu edad. Un lugar más apropiado para mi edad». Me estaba amenazando con echarme de mi propia casa si no le pagaba alquiler. Esa noche no pude dormir. No podía creer lo que había pasado. Mi propia nuera me había pedido dinero por vivir en mi casa. Me había amenazado con echarme si no pagaba. Y mi hijo, que había estado en la habitación de al lado durante toda la conversación, no había dicho ni una palabra. Pero Sandra había cometido un error terrible. No sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que el viejo al que le estaba cobrando alquiler por su propio techo tenía una fortuna que ella ni siquiera podía imaginar. Durante 40 años trabajando como ingeniero, no solo había construido puentes y edificios, también había construido un imperio financiero silencioso. Propiedades en el centro de la ciudad que había comprado baratas y que ahora valían fortunas. Acciones de empresas que había adquirido cuando nadie las quería. Cuentas bancarias en dólares que había ido alimentando peso a peso durante décadas. Sandra pensaba que era un viejo jubilado que vivía de una pensión miserable. No sabía que tenía más de $4 millones distribuidos en inversiones, propiedades y cuentas bancarias.
No sabía que podía comprar 10 casas como la nuestra sin que me temblara el pulso. Al día siguiente de esa conversación humillante, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si Sandra quería cobrarme alquiler por mi propia casa, yo le iba a demostrar lo que era tener un vecino millonario que no tolera faltas de respeto. Llamé a mi corredor inmobiliario, Carlos Mendoza, que había sido mi amigo durante 20 años. Carlos, le dije, necesito que me consigas la casa que está en venta frente a la mía. ¿La casa de los Fernández?, me preguntó sorprendido. Esteban, esa casa cuesta $800,000. Es una de las propiedades más caras del barrio. No me importa lo que cueste, le dije. La quiero comprar en efectivo y la quiero comprar hoy. ¿En efectivo?, preguntó Carlos aún más sorprendido. Esteban, ¿de dónde vas a sacar $800,000 en efectivo? Eso déjamelo a mí, le respondí. ¿Podés conseguir la casa o no? Por supuesto que puedo, me dijo. Pero Esteban, ¿estás seguro de que querés hacer esto? Es una decisión muy importante. Carlos, le dije, nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Esa misma tarde transferí $800,000 desde una de mis cuentas bancarias. Dinero que había estado guardando durante décadas. Dinero que Sandra y Daniel no sabían que existía. Al día siguiente firmé los papeles. La casa de enfrente, una propiedad hermosa de 2 plantas con jardín y piscina, era oficialmente mía. Pero eso era solo el comienzo de mi plan. La segunda llamada que hice fue a una empresa de mudanzas de lujo. Necesito que vengan mañana temprano a buscar todas mis pertenencias, y quiero que lo hagan con el camión más grande que tengan. La tercera llamada fue a una empresa de paisajismo. Quiero que vengan a mi casa nueva a instalar el jardín más espectacular del barrio. No me importa lo que cueste. La cuarta llamada fue a una empresa de reformas. Quiero que conviertan mi casa nueva en la propiedad más llamativa de la cuadra. Piscina climatizada, quincho con parrilla profesional, cochera para 3 autos, todo de primera calidad. Y la quinta llamada fue la más satisfactoria de todas. Llamé a mi abogado. Doctor Herrera, le dije, quiero iniciar un juicio de desalojo contra las personas que están viviendo ilegalmente en mi propiedad. ¿Desalojo?, me preguntó confundido. ¿Contra quién? Contra mi hijo Daniel y mi nuera Sandra, le expliqué. Están viviendo en mi casa sin contrato de alquiler, sin pagar alquiler, y ahora me exigen que yo pague por vivir en mi propia propiedad. Esteban, me dijo el doctor Herrera, ¿estás seguro de que querés hacer esto? Es tu familia. Doctor, le respondí, mi familia no me cobraría alquiler por vivir en mi propia casa. Durante toda esa semana, Sandra y Daniel no notaron nada extraño. Yo seguía viviendo en mi cuarto, fingiendo que estaba considerando su propuesta de pagar alquiler. Esteban, me preguntó Sandra el viernes, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Necesitamos tu respuesta para organizar las finanzas del mes que viene. Sí, Sandra, le dije con toda la calma del mundo. Ya pensé, y tengo una respuesta para vos. ¡Qué bueno!, me dijo con esa sonrisa falsa. Sabía que ibas a entender. Sí, le confirmé. Entendí perfectamente. El lunes por la mañana llegó el camión de mudanzas. Un camión enorme que se estacionó justo frente a la casa. Sandra salió corriendo cuando escuchó el ruido. ¿Qué está pasando?, gritó al ver que los empleados empezaban a sacar cajas con mis cosas. Me estoy mudando, le dije tranquilamente. ¿Te estás mudando? ¿A dónde? Ahí, le dije señalando la casa de enfrente, donde había un cartel gigante que decía «Vendido». Sandra se quedó con la boca abierta. ¿Compraste la casa de los Fernández? Sí, le confirmé. Ayer terminé de firmar los papeles. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste la plata? De mis ahorros, le dije disfrutando cada segundo de su confusión. Daniel salió de la casa corriendo. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Me estoy mudando, hijo», le dije. «Tu esposa me pidió que pagara alquiler por vivir en mi propia casa, así que decidí irme a una casa donde no tengo que pagarle alquiler a nadie». «Pero papá, esta es tu casa, no te podés ir». «No, Daniel», le corregí, «esta es mi casa. Pero cuando tu esposa me empezó a cobrar alquiler por mi propio cuarto, dejó de ser mi hogar». Sandra estaba histérica. «Esteban, no podés hacer esto. Los chicos te necesitan, nosotros te necesitamos». «¿Me necesitan?», le pregunté.
¿La misma Sandra que me dijo que buscara un lugar más apropiado para mi edad si no pagaba alquiler? Yo no dije eso, protestó. Sandra, le dije, tengo grabada toda nuestra conversación del martes pasado. ¿Querés que la escuchemos juntos? Se puso pálida. Mientras los empleados seguían cargando mis cosas, mis vecinos empezaron a salir a mirar el espectáculo. Era obvio que toda la cuadra se estaba preguntando qué estaba pasando. «Don Esteban», me dijo mi vecino de al lado, ¿se está mudando? Sí, Jorge, le respondí en voz alta para que Sandra escuchara. Me voy a la casa de enfrente. Resulta que en mi propia casa me querían cobrar alquiler, así que preferí comprarme una casa nueva donde puedo vivir en paz. Jorge miró a Sandra con cara de no entender nada. ¿Le querían cobrar alquiler? ¿En su propia casa? Así es, confirmé. Mi nuera pensó que sería buena idea que yo pagara $500 por mes por vivir en el cuarto que construí con mis propias manos. Para ese momento, ya había como 10 vecinos escuchando la conversación. Sandra se metió corriendo en la casa, muerta de vergüenza. Cuando terminaron de cargar el camión, me acerqué a Daniel. «Hijo», le dije, «en una hora te van a llegar unos papeles del abogado. Son documentos de desalojo». «¿Desalojo?», preguntó con los ojos como platos. «Sí, Daniel. Ustedes están viviendo en mi propiedad sin contrato de alquiler. Técnicamente son ocupantes ilegales». «Pero papá, somos tu familia». «La familia no le cobra alquiler a su padre por vivir en su propia casa», le respondí. «Papá, podemos hablar esto. Podemos solucionar el malentendido». «No hay malentendido, Daniel. Tu esposa fue muy clara. O pagaba alquiler o me buscaba otro lugar donde vivir. Elegí buscarme otro lugar». «¿Y nosotros qué vamos a hacer?», me preguntó desesperado. «Lo mismo que me dijeron que hiciera yo», le respondí. «Buscar un lugar apropiado para vivir». Esa tarde me instalé en mi casa nueva. Una casa increíble, más grande y más linda que la anterior, con vista directa a mi antigua casa, donde ahora vivían mi hijo y mi nuera como inquilinos ilegales. Al día siguiente llegaron los paisajistas. Instalaron un jardín espectacular con césped importado, plantas exóticas, fuentes de agua, luces decorativas. En una semana mi casa nueva se convirtió en la más llamativa del barrio. También llegaron los albañiles para hacer las reformas. Piscina climatizada, quincho con parrilla profesional, cochera para 3 autos, sistema de sonido en todo el jardín. Cada día había más movimiento, más ruido, más evidencia de que el viejo pobre tenía mucho más dinero del que habían imaginado. Sandra y Daniel me miraban desde su ventana todo el día. Veían llegar camiones con materiales caros, empresarios en autos de lujo, trabajadores especializados. No podían entender de dónde había salido tanto dinero. El miércoles de la primera semana, Sandra se acercó a la reja de mi casa nueva. «Esteban», me gritó desde la vereda. «¿Podemos hablar?» «Hola, Sandra», le respondí desde mi nueva terraza, tomando un café mientras supervisaba la instalación de la piscina. «¿Todo bien con el alquiler que me ibas a cobrar?» «Esteban, por favor, tenemos que hablar», me gritó. «Esto es ridículo». «¿Ridículo?», le pregunté en voz alta para que todos los vecinos escucharan. «¿Te parece ridículo que me haya comprado una casa nueva en vez de pagarle alquiler a mi nuera por vivir en mi propio cuarto?» Doña Mercedes, la vecina de la esquina, se acercó curiosa. «¿Le querían cobrar alquiler, don Esteban? ¿En su propia casa?» $500 por mes, le confirmé, por el cuarto que construí con mis propias manos en la casa que pagué con mi sudor durante 50 años. Doña Mercedes miró a Sandra con cara de escándalo. ¿Qué clase de nuera le cobra alquiler al suegro en su propia casa? Sandra se puso colorada como un tomate y se metió corriendo en la casa. Esa noche Daniel vino a tocar el timbre de mi casa nueva. «Papá», me dijo cuando le abrí la puerta, «esto se está yendo de las manos. Todo el barrio está hablando de nosotros». «¿Y de qué están hablando?», le pregunté haciéndome el desentendido. «Están diciendo que nosotros te tratamos mal, que te echamos de tu propia casa, que somos unos desagradecidos». «¿Y no es verdad?», le pregunté. «No, papá, nunca te echamos. Solo pensamos que sería justo que contribuyeras con los gastos». «Daniel», le dije, «tu esposa me dijo textualmente que si no pagaba alquiler, tendría que buscarme un lugar más apropiado para mi edad. ¿Eso no es echarme?». Se quedó callado. «Daniel», seguí,
Durante 2 años tu esposa me trató como un inquilino molesto en mi propia casa. Me controló los gastos, me puso horarios para usar la cocina, me pidió que avisara antes de usar mi propio garage. Y vos nunca dijiste nada. Papá, Sandra estaba tratando de organizar la casa. Sandra estaba tratando de echarme, lo interrumpí. Y lo logró. Acá estoy, en mi casa nueva donde nadie me cobra alquiler por existir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer?, me preguntó. Los papeles del abogado dicen que tenemos 30 días para desalojar. Van a hacer lo mismo que cualquier inquilino cuando se le vence el contrato. Le respondí. Buscar otro lugar donde vivir. Pero papá, nosotros no tenemos plata para alquilar otra casa. ¿No tienen plata?, le pregunté con ironía. ¿La misma Sandra que me iba a cobrar $500 por mes no tiene plata para pagar alquiler? Es diferente, papá. $500 no es lo mismo que $2,000 de alquiler por una casa como esta. Tenés razón, le dije. No es lo mismo. Porque yo te hubiera estado pagando por vivir en mi propia casa. Ustedes van a pagar por vivir en la casa de otra persona. Es mucho más justo. Durante la segunda semana, las reformas de mi casa nueva avanzaron a toda velocidad. Llegaron muebles de diseño, electrodomésticos importados, decoradores profesionales. Cada día mi casa se veía más espectacular. También contraté un chef personal que venía 3 veces por semana a prepararme comidas gourmet. Las olía desde mi quincho nuevo mientras comía en mi mesa de jardín con vista a mi antigua casa. «Don Esteban», me preguntó Roberto, mi vecino de enfrente, ¿siempre tuvo tanto dinero o se sacó la lotería? Siempre lo tuve, Roberto, le respondí. Lo que pasa es que mi familia pensaba que era un viejo pobre que dependía de su caridad. ¿Y por qué pensaban eso? Porque durante años viví de manera simple, sin ostentaciones. Nunca alardeé de mi dinero, porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y ahora? Ahora que descubrí que me querían como inquilino, no como padre, decidí disfrutar mi dinero como se me antoje. El viernes de la segunda semana, Sandra apareció en mi puerta con mis 2 nietos. «Esteban», me dijo con lágrimas en los ojos, «los chicos te extrañan mucho. ¿No querés venir a casa a comer con nosotros?» Mis nietos, Sofía de 8 años y Mateo de 6, me miraban con caras tristes. «Abuelo», me dijo Sofía, «¿por qué te fuiste de casa? ¿Estás enojado con nosotros?» Me partió el corazón ver a mis nietos así, pero sabía que no podía ceder. «No estoy enojado con ustedes, mis amores», les dije arrodillándome para estar a su altura. «Ustedes no hicieron nada malo. Entonces, ¿por qué no volvés a casa?», me preguntó Mateo. «Porque mamá me pidió que pagara dinero por vivir en mi propio cuarto», les expliqué. «Y yo decidí comprarme una casa nueva donde no tengo que pagarle a nadie». «¿Mamá te pidió dinero?», preguntó Sofía mirando a Sandra con cara de confusión. Sandra se puso nerviosa. «No es así, Esteban. Los chicos no entienden estas cosas de adultos». «Los chicos entienden perfectamente», le dije. «Entienden que está mal pedirle dinero al abuelo por vivir en su propia casa». «Abuelo», me dijo Mateo, ¿podemos venir a jugar a tu casa nueva?» «Por supuesto», les dije. «Esta casa también es suya. Aquí nunca les voy a cobrar alquiler por venir a visitarme». Sandra me miró con odio, pero no podía decir nada delante de los chicos. Durante la tercera semana, mi casa nueva estaba casi terminada. Habían instalado una piscina climatizada espectacular, un quincho con parrilla profesional, una cochera para 3 autos con portón automático. Era oficialmente la casa más linda del barrio. También llegó mi auto nuevo, un Mercedes-Benz último modelo que había comprado en efectivo. Lo estacioné en la cochera, bien visible desde la ventana de mi antigua casa. Sandra y Daniel no podían creer lo que veían. El viejo pobre, al que habían tratado como una carga económica, tenía más dinero que ellos habían visto en toda su vida. El martes de esa semana Daniel vino a verme otra vez. «Papá», me dijo, «necesito hacerte una pregunta directa. ¿De dónde salió todo este dinero?» «De mis ahorros», le respondí. «¿Qué ahorros?» «Vos sos ingeniero jubilado. ¿Cómo podés tener tanto dinero?» «Daniel», le dije, «durante 40 años no solo construí puentes, también construí un patrimonio. Compré propiedades cuando eran baratas, invertí en empresas cuando nadie las quería, ahorré cada peso que pude. ¿Y por qué nunca nos dijiste?
porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Pero resulta que no me querían ni por quien soy ni por lo que tengo. Solo me toleraban como una carga necesaria. Eso no es cierto, papá. ¿No es cierto?, le pregunté. ¿Tu esposa no me dijo que buscara un lugar más apropiado para mi edad si no pagaba alquiler? ¿No me controló los gastos, los horarios, hasta la forma de vivir en mi propia casa? Sandra solo estaba tratando de organizar. Sandra me estaba echando de a poco, lo interrumpí. Y vos la dejaste. Papá, podemos arreglar esto. Sandra ya entiende que se equivocó. ¿Entiende que se equivocó o se dio cuenta de que soy millonario? No supo qué responder. El jueves de esa semana recibí una visita inesperada. Sandra vino sola, sin los chicos, sin Daniel. Esteban, me dijo con voz muy humilde, vine a pedirte perdón. ¿Perdón por qué?, le pregunté. Por todo, por haberte tratado mal, por haberte pedido alquiler, por haber tratado de controlarte en tu propia casa. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, le pregunté. Darme cuenta de que estuve muy mal, que vos sos el padre de Daniel, el abuelo de mis hijos, y que mereces respeto. Sandra, le dije, ¿me estarías pidiendo perdón si yo fuera realmente el viejo pobre que pensabas que era? Se quedó callada. Si yo fuera un jubilado sin dinero, que ahora está viviendo en una pensión barata, ¿habrías venido a pedirme perdón? Más silencio. La respuesta es no, le dije. Estás acá porque te diste cuenta de que el viejo al que maltrataste resulta que es millonario. No es solo por el dinero, Esteban. Es solo por el dinero, la interrumpí. Durante 2 años me trataste como basura. Recién ahora que sabes que tengo plata, te acordaste de que merezco respeto. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?, me preguntó. Sandra, le dije, hay cosas que no se pueden perdonar. No porque yo no quiera, sino porque el daño ya está hecho. ¿Qué daño? El daño de descubrir cómo es realmente la persona que crió a mis nietos. El daño de saber que mi propio hijo permite que su esposa maltrate a su padre. El daño de confirmar que para mi familia yo solo era un estorbo que había que tolerar. Esteban, por favor. Sandra, la interrumpí. El juicio de desalojo sigue adelante. Tienen 2 semanas más para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Y si pagamos alquiler?, me preguntó desesperada. Si te pagamos por vivir en tu casa, ¿cuánto me vas a pagar?, le pregunté divertido. Lo que vos digas que es justo. $3,000 por mes, le dije. Se puso pálida. $3,000, eso es imposible. ¿Imposible?, le pregunté. ¿Por qué es imposible que ustedes paguen $3,000, pero no era imposible que yo pagara 500? Porque es diferente. Es diferente porque ahora ustedes son los que tienen que pagar, le dije. Ahora ustedes son los que descubren lo que significa ser inquilinos en vez de dueños. Se fue llorando. Durante la 4ª semana mi casa nueva estaba completamente terminada. Había quedado espectacular. Organicé una fiesta de inauguración e invité a todos los vecinos del barrio, menos a Daniel y Sandra. Don Esteban, me dijo doña Mercedes durante la fiesta, esta casa es un palacio, y pensar que su nuera le quería cobrar alquiler por vivir en su propio cuarto. ¿Le quería cobrar alquiler?, preguntó don Carlos, otro vecino. ¿En su propia casa? $500 por mes, confirmó doña Mercedes. ¡Qué sinvergüenza! Y ahora están desesperados porque los tiene que desalojar, agregó doña Rosa. Se los ve todo el día buscando casas para alquilar. ¿Y encuentran algo?, pregunté curioso. Nada que puedan pagar, me dijo don Carlos. Las casas baratas están en barrios feos, y las casas lindas cuestan una fortuna. Durante la fiesta, Sandra y Daniel aparecieron en la vereda, mirando desde afuera. Habían visto todas las luces, escuchado la música, visto todos los autos de los invitados. «¡Abuelo!», me gritó Sofía desde la reja, ¿podemos entrar a tu fiesta? Por supuesto, les dije. Vengan, mis amores. Sandra y Daniel me siguieron, pero era obvio que se sentían incómodos. Todos los vecinos los miraban como a los malos de la película. «¡Qué casa hermosa!», me dijo Sofía corriendo por el jardín. «Tiene piscina». «Y quincho», agregó Mateo. «Abuelo, esta casa es mejor que la otra». «Sí», les dije. «Y lo mejor es que acá nadie me cobra alquiler por vivir». Sandra me miró con cara de odio, pero no podía decir nada delante de toda la gente. «Don Esteban», me preguntó doña Mercedes en voz alta.
Al final su familia consiguió casa nueva. Están buscando, respondí. Aparentemente, es difícil encontrar algo que puedan pagar. ¿Y por qué no se quedan en su casa anterior?, preguntó don Carlos, haciéndose el que no sabía. Porque esa casa es mía, les expliqué, y ellos son inquilinos ilegales. Ya no quiero alquilarla. ¿Y por qué no se la vende?, preguntó doña Rosa. Porque la voy a convertir en casa de huéspedes, les dije mirando a Sandra, para alojar a personas que realmente valoren la hospitalidad. Sandra entendió el mensaje. No solo los estaba echando, sino que además iba a usar su casa para alojar extraños. Al final de la fiesta, cuando ya se habían ido todos los invitados, Daniel se acercó a mí. «Papá», me dijo, «encontramos una casa para alquilar». «¡Qué bueno!», le dije con falso entusiasmo. «¿Dónde?». «En Villa Santos», me respondió. Villa Santos era un barrio de clase media-baja, a media hora de distancia. «¿Y cómo van a hacer con el trabajo?», le pregunté. «El estudio de arquitectura queda del otro lado de la ciudad». «Vamos a tener que viajar más», me dijo resignado, «pero es lo único que podemos pagar». «¿Cuánto cuesta?». $1,200 por mes, más expensas, más servicios. $1,200, repetí. Bastante más caro que los 500 que me querían cobrar a mí. Sí, admitió, pero es una casa más chica, en un barrio menos lindo. ¿Y cómo van a hacer con los gastos?, le pregunté. Entre el alquiler y los viajes, se les va a complicar el presupuesto. Vamos a tener que ajustarnos, me dijo. Sandra va a tener que volver a trabajar. ¿Sandra va a trabajar?, pregunté sorprendido. Pensé que se había acostumbrado a ser mantenida. Bueno, ahora va a tener que buscar trabajo, me confirmó. Al día siguiente, Sandra y Daniel empezaron a hacer la mudanza. No tenían plata para contratar una empresa profesional, así que alquilaron un camión pequeño y estuvieron todo el día cargando cajas. Yo los miraba desde mi terraza, tomando café y disfrutando del espectáculo. Era como una película de justicia poética. «¿Necesitan ayuda?», les grité desde mi terraza por pura maldad. «No», me gritó Sandra de vuelta. «Podemos solos». «Está bien», les respondí. «Si necesitan algo ya saben dónde vivo». Al mediodía paré el regador automático de mi jardín para que no los molestara mientras cargaban el camión bajo el sol. Era lo mínimo que podía hacer. Cuando terminaron de cargar, Daniel se acercó a mi reja. «Papá», me dijo, «nos vamos». «Buen viaje», le respondí. «Que disfruten la casa nueva». «¿No te vas a despedir de los chicos?», me preguntó. «Por supuesto», le dije. Me acerqué al camión donde estaban mis nietos. «Abuelo», me dijo Sofía, «¿vas a venir a visitarnos a la casa nueva?». «Cuando ustedes quieran», les dije. «Y ustedes pueden venir a visitarme cuando se les antoje». «¿Podemos venir a nadar en tu piscina?», me preguntó Mateo. «Todos los fines de semana», les prometí. Sandra me miró con cara de pocos amigos, pero no podía prohibirles a sus hijos que vieran a su abuelo. Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa nueva. Por primera vez en 2 años, no tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina. No tenía que avisar si quería hacer ruido en mi garage. No tenía que escucharle a nadie que mis gastos eran innecesarios. Esa noche, cené en mi quincho nuevo, mirando mi casa anterior que ahora estaba vacía. Mañana iban a venir los arquitectos para convertirla en casa de huéspedes de lujo. A la semana siguiente, Sandra me llamó por teléfono. «Esteban», me dijo, «los chicos te extrañan mucho. ¿Podés venir a visitarnos?». «No», le respondí. «Si quieren verme, pueden venir acá». «Es que queda muy lejos». «Sandra», la interrumpí, «cuando ustedes vivían gratis en mi casa, yo iba a visitarlos al cuarto de al lado. Ahora que viven en Villa Santos pagando alquiler, ustedes pueden venir a visitarme. Y si queremos quedarnos a almorzar, pueden quedarse», le dije, «pero van a tener que avisar antes, porque ahora yo también tengo mi agenda ocupada». Avisar antes. Como ella me hacía hacer cuando quería usar mi propia cocina. Los fines de semana, Sofía y Mateo venían a visitarme. Los buscaba en mi auto nuevo y los traía a pasar el día en mi casa. Nadaban en la piscina, jugábamos en el jardín, cocinábamos en el quincho. «Abuelo», me dijo Sofía un sábado, «tu casa nueva es mucho mejor que la de Villa Santos». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque acá hay piscina, hay jardín grande, hay espacio para jugar, y porque vos nunca estás de mal humor como mamá». «¿Mamá está de mal humor?». «Todo el tiempo», me confirmó Mateo. «Se pelea con papá porque dice que no llega la plata, y llora mucho.
¿Llora? Sí. Dice que fue una tonta y que arruinó todo. Arruinó todo. Por fin había entendido. Hace un mes, Sandra vino a verme sola otra vez. Esteban, me dijo, vine a hacerte una propuesta. Te escucho, le dije. ¿Qué tengo que hacer para que nos dejes volver a vivir en tu casa? ¿En cuál de mis casas?, le pregunté. ¿En esta donde vivo yo o en la de enfrente que estoy convirtiendo en casa de huéspedes? En la casa donde vivíamos antes. Esa casa ya no es para ustedes, le dije. Ya decidí convertirla en negocio. ¿Y si te pagamos más alquiler? ¿Cuánto más? $2,000 por mes. Sandra, le dije riéndome, con $2,000 por mes yo puedo conseguir inquilinos que no me maltraten. ¿Y si además te pedimos perdón públicamente? ¿Perdón públicamente? Sí, delante de todos los vecinos, reconociendo que te tratamos mal. Sandra, le dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento genuino y arrepentimiento por conveniencia? ¿Cuál? El arrepentimiento genuino aparece cuando te das cuenta de que lastimaste a alguien. El arrepentimiento por conveniencia aparece cuando te das cuenta de que lastimar a esa persona te salió caro. ¿Y cuál pensás que es el mío? Por conveniencia, le dije sin dudar. Si yo fuera un viejo pobre que ahora está viviendo en una pensión miserable, nunca habrías venido a pedirme perdón. No pudo negarlo. La semana pasada terminaron las reformas de mi casa anterior. Quedó convertida en una casa de huéspedes espectacular. 5 habitaciones con baño privado, cocina común, jardín compartido, todo decorado con gusto y elegancia. Los primeros huéspedes llegaron el lunes. Un matrimonio de jubilados alemanes que está recorriendo Sudamérica y que va a quedarse 3 meses. Pagan $800 por mes por una habitación y están encantados. Herr Esteban, me dijo Klaus, el alemán, this house is wunderbar. Very comfortable, very peaceful. Muy cómoda, muy tranquila. Todo lo que no era cuando vivían Sandra y Daniel. También llegó Marie, una profesora francesa de 65 años, que está escribiendo un libro sobre arquitectura sudamericana. Va a quedarse 6 meses y paga $1,000 por mes. Monsieur Esteban, me dijo, cette maison a une énergie très positive. On sent que c'est un lieu d'amour. Un lugar de amor. Exactamente lo que había sido cuando la construí para mi familia. El negocio de casa de huéspedes está funcionando mejor de lo que esperaba. Tengo reservas hasta fin de año, todas de personas educadas, respetuosas, que valoran la hospitalidad. Y lo más irónico es que estoy ganando más dinero con extraños que me respetan de lo que habría ganado con familiares que me maltrataban. Ayer Sandra pasó por la vereda y vio a Klaus regando el jardín de mi antigua casa. «Esteban», me gritó desde la reja, ¿ese señor vive en nuestra casa? En mi casa, la corregí. Y sí, Klaus vive acá. Es un huésped maravilloso que respeta la propiedad y paga puntualmente. ¿Y nosotros? Ustedes ya no son bienvenidos como inquilinos, le dije. Pero pueden venir como huéspedes pagos si quieren. ¿Como huéspedes pagos? $800 por mes la habitación matrimonial, le dije. Más servicios, más limpieza. $800 por una habitación. Eso es más caro que toda la casa que estamos alquilando. Sí, le confirmé, pero esta habitación está en un barrio lindo. La casa tiene piscina y el dueño no maltrata a sus huéspedes. Se fue furiosa. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. ¿Valió la pena tomar decisiones tan drásticas? Definitivamente sí, porque por primera vez en años vivo en un ambiente de respeto. Klaus y Marie me tratan como al dueño de casa que soy. Me consultan antes de hacer cambios, me agradecen por la hospitalidad, respetan mis espacios y mis horarios. Don Esteban, me dijo Klaus ayer, you are a very wise man. Your house has good energy because you demand respect. Exijo respeto. Exactamente lo que debería haber hecho desde el principio con Sandra. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has permitido que alguien abuse de tu generosidad? ¿Cuántas veces has aceptado faltas de respeto por mantener la paz familiar? Porque hay algo que aprendí a los 74 años. La generosidad sin límites no es virtud, es debilidad. Y la gente que abusa de esa debilidad no merece el perdón,
merece las consecuencias. Si alguien en tu familia te está tratando como un inquilino en tu propia casa, si alguien te está cobrando por privilegios que deberían ser tuyos por derecho, si alguien te está faltando el respeto porque cree que no tenés opciones, quiero que sepas una cosa: siempre tenés opciones. Yo decidí no tolerar más el maltrato, aunque viniera de mi propia familia. Decidí usar mi dinero para exigir respeto, en vez de para comprar tolerancia. Decidí que es mejor vivir solo con dignidad que acompañado sin respeto. Perdí una familia que me veía como una carga, pero gané una vida donde soy valorado como persona. Perdí inquilinos que me maltrataban, pero gané huéspedes que me respetan. Y lo más importante, mis nietos aprendieron una lección que van a recordar toda la vida. Aprendieron que los abuelos no son cargas que hay que tolerar, sino personas que merecen respeto. Aprendieron que el dinero no da derecho a maltratar, sino responsabilidad de valorar. Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también has tenido que poner límites con familia que abusaba de tu generosidad. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés, sino cuánto respeto exigís por ese dinero. Y ese respeto, nadie te lo puede quitar. Solo vos se lo podés regalar a gente que no lo merece. Los últimos años de tu vida pueden ser los mejores años de tu vida, pero solo si estás dispuesto a pelear por tu dignidad. Yo peleé, gané, y ahora vivo como el rey de mi propio reino. Y ese reino, créeme, no tiene precio.